punto, pero no mucho porque vamos mal. Tenemos a José Osuna Mascaró, Biotype, y su charla se llama Alex Animal Learning Experiment. No se me oye, ¿verdad? ¿Me oís bien? Sí, ¿verdad? Antonio José, ¿vale? Bueno, yo voy a hablaros de cognición animal. Son dos palabras que cuando las juntas puedes asustar a muchas personas, ¿sí? ¿Os suena el caso de Hans el Listo? Hans fue un caballo muy famoso en Alemania a principios del siglo XX. Le habían enseñado a sumar, multiplicar, dividir, restar, interpretar el calendario, a leer. Era un auténtico espectáculo. Le hacían preguntas dificilísimas y casi siempre las respondía bien. ¿Cómo lo hacía? Muy sencillo. Daba golpes con una de sus patas en el suelo, se contaba el número de golpes y esa era la respuesta. Hans se hizo tan famoso que llegaron a realizar varios análisis para ver si había alguna clase de truco y al final dieron con la clave. Hans no sabía matemáticas ni nada de lo que le habían preguntado. Lo que sí sabía hacer muy bien era interpretar las expresiones gestuales de la gente que tenía alrededor. Esto es, Hans golpeaba el suelo y cuando se aproximaba a la respuesta correcta, la cara de la gente expresaba emoción, miedo, cualquier cosa. Hans lo percibía, dejaba de golpear y acertaba la respuesta. ¿Sí? Fue cerca de 70 años después cuando este señor, Herbert Terras, liderando un grupo de científicos hippies de la Universidad de Columbia, decidió realizar un experimento muy interesante. Utilizaron este chimpancé, al que llamaron Nim Chimpsky, en honor a Noam Chomsky, el lingüista, que ya era muy famoso por aquella época. Quisieron enseñar a Chimpsky el lenguaje de signos y ver hasta dónde podía llegar utilizándolo, pero fue una auténtica decepción. Años después de iniciar el experimento, Herbert Terras se daba cuenta en los vídeos de que Chimpsky había estado dando respuestas sistemáticas a todas las preguntas que se le planteaban. Parecía que Chimpsky había sido un caso similar al de Hans el Listo, ¿vale? Se dijo que Chimpsky no había logrado nada que una paloma no hubiese podido conseguir mediante condicionamiento. Esta era una idea que defendían los psicólogos conductistas y que aún pervive en la cabeza de muchas personas. La idea de que los animales son meros autómatas movidos únicamente por su instinto. En este ambiente de decepción fue en el que Noam Chomsky, el mismo lingüista, dijo aquello de si los simios pudiesen utilizar el lenguaje, ya lo habrían hecho en su entorno natural. No lo hacen, luego no pueden hacerlo. Yo, como soy chulo y quiero llevar la contraria a la gente, os pongo esto de aquí. Y os pregunto, bueno, primero os digo que es un elefante haciendo el pino. Y os pregunto, ¿hacen el pino los elefantes en su entorno natural? No, ¿verdad? ¿Puede hacer el pino un elefante? Sí, con el entrenamiento adecuado. Algunos de vosotros estarán pensando, seguramente mucho, porque sois muy frikis, que comparar el hacer el pino con el uso del lenguaje recursivo que puedo estar usando yo para comunicarme con vosotros ahora no sea algo justo, porque una cosa no sirve para nada y la otra pues está muy chula, ¿no? Pues yo digo que probablemente esa persona, al menos en mi opinión, puede estar sobrevalorando el uso del lenguaje en la naturaleza. Algo parecido debió pensar Irene Piperberg, una química del MIT, cuando decidió dar un vuelco a su carrera. Como digo, el ambiente había favorecido la visión conductista del comportamiento animal y el condicionamiento como método de entrenamiento. En el condicionamiento operante se mantiene un animal continuamente con hambre y se le condiciona a recibir un premio en forma de alimento cuando realiza una acción más o menos sencilla. El problema, que el animal no llega a interesarse nunca por la acción a realizar, solo únicamente por el premio que se le da. Es como ese niño al que se le promete una bicicleta si aprueba los exámenes. No por ello el chaval va a adorar las matemáticas. Conseguiremos que haga una buena chuleta si apruebe el examen, pero no las adorará. ¿Sí? Es por ello por lo que Irene Piperberg decidió hacer una revisión a un método poco conocido de entrenamiento llamado modelo rival. Lo iba a utilizar no en un primate, ni siquiera en un mamífero, sino en un loro gris africano al que llamarían Alex. En el modelo rival se presentan frente a Alex dos individuos, un modelo y un rival. El modelo pregunta al rival acerca de la naturaleza de un objeto. El rival responde, si lo hace correctamente, es premiado con el mismo objeto por el que se le había preguntado. Si falla, el objeto se esconde durante unos segundos y al rato se le vuelve a preguntar. Sencillo.
Cada cierto tiempo, tanto el modelo y el rival intercambian papeles. Y Alex, que presencia todo esto, también recibe preguntas, de forma que también recibe este premio por el que se le había preguntado. Me distrae con los 5 minutos. Irene Piperberg trató de evitar crear un Hansel listo con forma de pájaro mediante distintos métodos. Variaba los días de entrenamiento, los horarios, los entrenadores, el orden en el que se realizaban las preguntas, todo para acercarse lo máximo posible en este tipo de experimentos a la calidad de un experimento de doble ciego. Como digo, en otros experimentos, pues la redundancia, se enseña a un animal una forma de comunicación, como puede ser el lenguaje de signos, y se ve hasta dónde llega utilizándolo, de forma que en base a esto valoramos su cognición. Aquí la idea era muy diferente. En palabras de Donald Griffith, padre de la etología cognitiva, aquí el lenguaje se utiliza como una herramienta, como una ventana hacia la cognición del animal. ¿Qué conseguimos ver a través de dicha ventana? Evidentemente no tengo tiempo para contaros todo lo que hizo Alex, que fue mucho, pero lo resumo. Alex aprendió cerca de 150 palabras, aprendió a contar del 1 al 8, realizaba operaciones matemáticas muy sencillas, no como las de Voronoi, de Clara, sino muy sencillas. Sumaba 2 o 3 cifras que no podían exceder de un valor total de 6. Manejaba conceptos como igual o diferente o mayor que, incluso demostró tener cierta idea de lo que es el cero, la ausencia de algo. Se dijo o se decía que solo los humanos, y como muchos los chimpancés, eran capaces de advertir diferencias entre objetos. A Alex se le planteaban continuamente dos objetos y podía decir si eran igual o diferentes y en caso de que lo fuesen, en qué aspecto: color, forma, material, valor. Era capaz, y esto a mi parecer es lo que más lo aleja de ser un Hansel listo con forma de pájaro, era capaz de hacer transferencia entre conceptos. Esto es, si a Alex se le enseñaba lo que es un cubo con un cubo verde, al ver un cubo rojo seguía identificándolo como un cubo. Esto llegó a su máxima expresión, o superó todas las expectativas, cuando deletreó palabras, únicamente porque había aprendido las letras por un lado y las palabras por otro. O cuando fue capaz de hacer transferencia entre números arábicos y el número de objetos que había en una bandeja, solo por el nombre de los números. Esto último permitió que se realizasen estos experimentos como cálculos matemáticos muy sencillitos. Herbert Terrace dijo que Nim Chimpsky nunca en su vida había sido capaz de crear una palabra propia. Alex también lo hizo. Como podéis imaginar, para alguien con pico es muy difícil pronunciar la P de apple, manzana en inglés. Cuando Alex aún no sabía pronunciar la P, que al final lo logró, le presentaron una manzana roja, que no se ve roja, pero es roja, vosotros me creéis, para entrenarlo. Y Alex no la llamó apple, la llamó Bannery. ¿Por qué la llamó Bannery y no apple? Porque Bannery era la mezcla entre banana y cherry, cereza en inglés, que es ciertamente lo que parecía aquella manzana roja. Igual hizo con las almendras, a las que llamaba cornut, algo que vendría a significar corchonuez. Alex llamó Bannery a las manzanas y cornut a las almendras durante toda su vida. Vida que, muy a mi pesar, no duró mucho tiempo. Alex murió en el 2007 con solo 30 años, cuando le quedaba la mitad de su vida de entrenamiento y de muchas cosas por demostrar. Ahora son sus compañeros de laboratorio, Arthur y Griffin, los que están siendo entrenados bajo el mismo método y ya van tras los pasos de Alex, especialmente Griffin. Bien, ¿por qué esto que os cuento lo considero tan importante? Pues porque para estudiar la cognición animal podemos irnos a seres que están muy alejados de nosotros filogenéticamente, como este. Y porque Alex no era un animal especial, Alex era un animal social, como tantos otros, como son los cuervos, los delfines, los bonobos, los chimpancés, o somos nosotros mismos. Y sí, Alex hizo muchas cosas súper chulas, pero os insisto en que si nos libramos del peso del conductismo que venimos arrastrando, nos daremos cuenta de que muchas de las cosas que se creían imposibles antes de Alex no deberían parecérnoslo tanto, como el hecho de que un ave sea capaz de distinguir entre dos objetos de colores diferentes. ¿Qué podía haber llegado a conseguir Alex? Pues eso es algo que probablemente Arthur y Griffin nos digan con el tiempo, y bueno, muchos estamos bastante deseosos de descubrirlo. Muchas gracias.
Ahora va la charla. Sí, la mesa redonda. De caso de verdad.